nos toma como estamos y nos va llevando en un proceso de crecimiento. Entonces, hace algunas semanas atrás, el año pasado, recuerdan, hemos estado hablando acerca de la carta de Pablo hacia los Efesios, y el tema que vimos anterior fue el número 16 y decía, ¿lo recuerdan cuál era? El número 16, página 42 me parece. Ujú. Aquí en el anterior era ¿qué significa estar sujeta a mi marido? Ese era un estudio específicamente para las mujeres de Dios, ¿verdad? Las que no son de Dios, pues esa de ellas no es para ellas. Y ahora es ¿qué significa amar a mi esposa? Y esto es para los hombres de Dios, no para los que no son de Dios. Entonces, pero no es qué significa para mí, sino más bien qué significa amar a mi esposa según Dios, según Dios. El texto que vamos a estar estudiando es Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33. Y entonces es ¿qué significa amar a mi esposa de acuerdo al parámetro de Dios? No a mi parámetro, no al parámetro del mundo, no a como se me da la gana, sino a cómo es lo correcto, de acuerdo a Dios. El apóstol Pablo, bueno, en este caso vemos que está en las páginas 44 a la 46 de de nuestro cuaderno de trabajo, que es a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a orar. Si quieren ponerse de pie, por favor. Gracias Padre bendito celestial, gracias Señor por este hermoso día que nos da, Señor. Gracias Padre por los que estamos aquí, Señor, y por los que todavía vienen en camino, Señor, o por los que no pueden venir por alguna enfermedad, Señor, los ponemos delante de usted, Padre Santo. Y Señor, gracias porque nos das este privilegio, Señor, de seguir estudiando de tu palabra, Señor, de ser mejores esposos o mejores esposas y mejores hermanas o mejores madres, Padre Santo, mejores hijas, Padre Santo. Te doy gracias por todo eso, Padre bendito celestial. Y te agradecemos todo, Señor, y este estudio, Señor, que nos trae nuestro hermano Andrés, Señor. Gracias por él, Señor, por su familia, Padre Santo. Gracias, Señor, porque sé que también tiene que tomar mucho tiempo, Señor, para traer todo este material, Señor, para que nosotros lo podamos estudiar, Padre Santo. Señor, todo esto, Señor, te ruego, Señor, que bendiga, Señor, al pastor también, Señor, y a su familia, Señor amado. Y bendice, Señor, esta escuela dominical, Señor, y que realmente podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón, Señor bendito, para que podamos aprender más y más de tu palabra, Señor amado. Gracias te damos en todo, Señor, en el hermoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Bienvenido, hermano Pedro. Bienvenida, Ivonne, nuevamente. Dice... Vamos a tomar en consideración esto. Dice, notemos algo muy importante. Si ahora estamos un poquito ¿cómo se llama esto? Con el escenario un poquito diferente. Algunos van a poder ver allá, otros por acá, y yo voy a poder ver por acá también. Lo que es, en qué slide estamos. Dice, notemos algo muy importante. Pablo escribió esta carta para fomentar la unidad y armonía entre los miembros de la iglesia. ¿Para qué fue que Pablo escribió esta carta? Ok, ahí está, miren. Pablo escribió esta carta para fomentar la unidad y armonía entre los miembros de la iglesia. Sin embargo, esta carta se ha utilizado mucho para predicar acerca de o dar estudios acerca de lo que es para Dios el matrimonio, ¿sí? Lamentablemente, muchos de nosotros llegamos al matrimonio sin haber tenido un estudio previo acerca de qué era o cómo debería de ser un matrimonio ideal de acuerdo a la voluntad de Dios.
nosotros casi venimos modelando los matrimonios de nuestros padres, que si lo hicieron bien, qué bueno, pero si lo hicieron mal, replicamos nuestras conductas o sus malos comportamientos, ¿verdad? Ok, entonces, ahora dice aquí, notemos algo muy importante. Entonces, Pablo incluyó consejos acerca de la armonía, ¿en dónde? Ahí está en la pantalla, miren. No, dice ahí. Entonces, incluyó consejos acerca de la armonía en el hogar, porque este es una parte fundamental de la vida de la iglesia. Decimos que nuestros hijos son un reflejo de lo que nosotros somos, y nosotros como iglesia somos un reflejo de lo que somos. ¿En dónde? En la casa, ¿verdad? En el hogar. Entonces, de ahí que hay tantos problemas. Fíjense, dice, si no existe la armonía en el hogar, ¿qué es lo que va a faltar en la iglesia? Va a faltar armonía, ¿sí? Va a faltar armonía en la iglesia, dice, y el testimonio de ella quedará, ¿qué? Desacreditado. ¿De quién ella? ¿De la esposa? De la iglesia, ¿verdad? De la iglesia. Entonces, veamos aquí, hemos escuchado también que en el mundo existen dos tipos de familias. Las familias que son funcionales y las que son, ¿qué? Disfuncionales. Esa familia que está ahí tiene cara de ¿qué? Ok. Dice, entonces, ¿será muy importante la armonía en el hogar? Sí, ¿verdad? Dice, si no existe la armonía en el hogar, ¿qué creen que va a pasar? No existe la armonía en la iglesia, pero algo peor todavía. Los divorcios también. No está uno contento, dice la hermana Isa, ¿verdad? Y sí, son parte de las situaciones, ¿verdad? Pero algo que pasa es que ni nuestros propios hijos serán atraídos a Cristo. O sea, por eso les decía, es algo todavía más grave. No tan solo que en la iglesia estamos mal, pues si estamos mal en el hogar, también en la iglesia. Pero lo peor de todo es que ni nuestros propios hijos serán atraídos a Cristo, mucho menos a la iglesia. De ahí que luego llega un momento en que los hijos, como hemos sido mal testimonio, entonces dicen, no, bueno, no nos dicen así, ¿verdad? No, miren cómo están ustedes y quieren que vaya a la iglesia, y eso ustedes van cada 8 días y miren cómo están. Sí, o simplemente ya no quieren venir, ¿verdad? Luego decimos, ¿por qué? Si lo instruimos desde chiquito, sí, pero ¿qué nos veían hacer cuando salíamos de la iglesia? ¿Qué nos escuchaban comentar después de que salíamos de la iglesia? Entonces, por eso es que... Entonces, si estamos hablando de armonía, ¿qué significa armonía? ¿A qué le suena? Hermano Pedro. Unión, bien. ¿Alguien más? Estar en paz. Bueno, ese va a ser el resultado de tener armonía, ¿eh? ¿Qué más? Bien. Entonces aquí dice que armonía, algunos sinónimos que encontré, dice es equilibrio. Es igual a equilibrio, también es igual a acuerdo. Lo mencionaba el hermano Pedro, creo que, hermana, la unión, al hermano Pedro, y luego también el resultado de todo esto es paz. Sí, sí hay armonía. También encontré algo más acerca de lo que es la armonía. Dice, una definición, dice, es juntar una cosa con otra en un orden placentero, que sea agradable, que se ensamblen bien, hay acoplamiento. ¿Sí? Un ejemplo de ello es, por ejemplo, juntar las notas musicales. ¿Sí? El do, re, mi, fa, sol, la, si, juntarlas. También hay otro, ensamblar instrumentos. Ya ven que, por ejemplo, aquí tenemos batería, tenemos el keyboard, el piano, tenemos la guitarra o el bajo. Si cada una de ellas empieza a tocar por su propia cuenta,
se va a oír algo desacorde, ¿verdad? En desacorde, fuera de la armonía, y entonces ¿qué va a pasar? Va a ser hasta como que no quiere uno ni escuchar. En este caso se ensablan los instrumentos y hay una melodía que es agradable, ¿no? Y algo más, dice, es juntar gente de la misma opinión. ¿Sí? Pablo nos dice, sean de un mismo ¿qué? De un mismo parecer, de un mismo sentir, ¿sí? Porque si no, de lo contrario, es como estar jalando una carreta, como decíamos, estar jalando la carreta uno para un lado y el otro para la otra, y ninguno de los dos avanza. Entonces, ya que hemos llegado ahí, dijimos, esta familia parece que es una familia ¿qué? ¿Funcional? Ok, ¿y esta? Ok, si se dan cuenta, en la primera, ustedes la ven al revés, ¿verdad? Es que yo estoy viendo. Okay, acá de este lado, la de la izquierda, mi izquierda, la derecha de ustedes, está separada. Sí son miembros de la misma familia, pero están separados. Es una familia disfuncional, no está funcionando. En cambio, esta es una familia funcional, ¿por qué? Porque está unida en un mismo sentir, ¿sí? Ahora, recuerden que esto, el propósito es que veamos, no como es, más bien, es para hacer una comparativa de qué tipo de familia tengo yo, o de qué tipo de familia soy miembro, ¿sí? Y entonces, una vez que me ubico, entonces ya podemos ver los ajustes que deberíamos de hacer. Ayer estaba comentando con una persona que hablábamos de que los análisis que nos hacen cuando estamos enfermos es para saber qué. ¿Qué es cuando nos hacen los análisis, para qué los quiere los análisis el doctor? Para descubrir qué enfermedad y poder hacer un diagnóstico adecuado y entonces poder dar un tratamiento adecuado, ¿sí? Mientras no tenemos el análisis, entonces es muy difícil. También estaba viendo un programa donde dice que es un hospital donde un médico no quería recetarle el medicamento a una persona que ella decía que tenía un problema, ¿sí? Y dice, es que tengo mareos, le decía. Y esos mareos, dice, deme algo para el mareo. Y dice, el médico le dice, explíqueme qué es un mareo para usted. Dice, ¿cómo puede ser que usted me pregunte a mí, si usted es médico, cómo es que no sabe qué es un mareo? Y dice, sí, pero es que hay diferentes interpretaciones de mareo. Yo puedo decirle, esto es un mareo, y usted me va a decir, no, eso yo no lo tengo. Entonces, hasta que la persona pasaron varias horas y entonces llegó a comentar con alguien acerca de que no la habían dejado ir, que no le daban ningún tratamiento, no le habían tratado nada, y que entonces que ella ya debería de haberse ido desde hace una hora o más. Y entonces el médico le dice, bueno, ¿y por qué no se va entonces? Dice, pues es que no me puedo parar, dice, cuando me quiero parar mis piernas se me doblan y entonces como que me voy a caer. Y entonces dice, en ese momento el doctor dice, oh, acabo de descubrir que su problema no es un mareo, su problema es síndrome de Guillain-Barré, lo mismo que le dio a Rita. Dice, ahora sí le puedo dar un buen tratamiento para que usted se mejore. Entonces a veces nosotros queremos arreglar ciertas cosas de nuestra vida porque digo, no, es que mi esposa es la que tiene el problema, y cuando el problema soy yo, ¿sí? Entonces siempre tratando de ver o interpretando mal las cosas. Dice aquí Efesios 5:25 al 33. Lo vamos a leer, si quieren ayudarme a leerlo en la pantalla, para que veamos cuál es. Esta es nuestra base escritural. Dice, maridos, ¿qué? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esta es la palabra de Dios. Entonces ya vimos el panorama, ahora vamos a ir seccionándolo, ¿verdad? Vamos a hacer un análisis de cada uno. Y es bien interesante, ¿verdad? Como cuando vamos con el médico, el médico nada más nos... ¿Qué es lo primero que hace el doctor cuando llegamos con él? Bien. Cuando llegamos ahora que Rita ha estado con el médico, con sus citas, llegamos y lo primero que le hacen, le toman los signos vitales, ¿eh? Así, ver la presión, ver, la miden, el peso y algunas cositas le hacen. Luego después, llega el doctor y empieza con preguntas. Y cómo se siente y qué esto y así, ¿no? Es a través de preguntas. Entonces ahora nosotros vamos a empezar a hacer preguntas para descubrir cuál es el problema, ¿sí? Dice, ¿de qué manera el versículo 25, aquí ya estamos de lleno en la primera, dice número 1, la letra A, ¿de qué manera el versículo 25 es semejante al 2? Y aquí escucho sus respuestas. Yo sé que algunos tienen su cuaderno de trabajo, algunos no, pero ahorita van a descubrir cuáles son. Entonces, respuesta de la número 1, A. ¿Qué pusieron? ¿Hermano Albino? Ah, por cierto, hermano Pedro, hoy iba a decirles a las mujeres, ustedes no respondan nada. Pero si les digo, se vayan a parar y se vayan a salir como usted. Y vayan a decir, esto no es para no es para nosotras. Y nos quedamos usted y yo y el hermano Albino nada más. No sé, no es así. Recuerden, ustedes también pueden participar, hermanas. Bueno, entonces dice, ¿de qué manera el versículo 25 es semejante al 2? ¿Respuesta? Porque los dos hablan del amor de Cristo. Y nos enseñan cómo entregarnos en amor a nuestras esposas. Muy bien. Ok, entonces creo que ya está la respuesta, pero de todas maneras vamos a analizarlo. Dice, maridos, ¿qué? Amad a vuestras mujeres, así como ¿qué? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. Entonces, de entrada dije, ya reprobé. Sí, sinceramente, porque eso es un autoanálisis, ¿no? Ahí empieza a decirme, a ver, como cuando vamos con el médico, ¿no? Dice, cuando nos hacen los análisis, nos sacan sangre, ¿sí? Bueno, aquí tenemos a Ivonne, que es enfermera, y cuando nos sacan sangre, hay para ver ¿cómo se llama? El colesterol malo y el bueno, ¿qué es lo que hacen? Separan, ¿no? O no sé cómo hagan. No, bueno. No, pero ¿cuál es el procedimiento? No, a eso me refería, no que lo hicieras, pero, o sea, cada quien tiene una función, ¿sí? Cada uno tiene una función. Entonces, el doctor le dice a la enfermera que le saque sangre, luego la enfermera le saca sangre y luego la enfermera lo manda al laboratorio. Y luego dice la hermana Silvia, 4 tubitos de carne para ver cómo está el colesterol, ¿sí? Y bueno, ya en el laboratorio es donde hacen el análisis, ¿no? Ok, entonces aquí dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego el 2, ¿qué dice? Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios
en olor fragante. Entonces dice, ¿de qué manera el versículo 25 es semejante? Aquí van a ver algunas cosas, dice, que ya lo mencionó el hermano Albino, dice, como Cristo amó, en ambos dice, como Cristo también nos amó, ¿verdad? Nos amó. En este caso, como este estudio es para varones, ¿a quién amó? A los maridos, ¿no? Así que también a los maridos. ¿Sí? La vez pasada era a las maridas. Ok, entonces dice, y la otra es, se entregó a sí mismo. En ambos versículos, sí son semejantes en esto, que se entregó a sí mismo, se entregó a sí mismo. Sí, otro tache para mí. Entonces dice la 1b, además de la palabra entregar se entregó, dice, ¿qué otras palabras nos ayudan a entender mejor el significado del amor? ¿Qué respondieron ustedes? A ver. El amor es bondad, misericordia. Y es compasión. Ok, entrega entonces es amor, verdad. Amor, Ajá. bueno, yo le puse así, amor, bondad y misericordia y compasión. Ok, bueno, vamos a ver. Estas son algunas, lo que dice el hermano Albino, y estos son algunos de los sinónimos, ¿verdad? Que podrían interpretarse como entrega también. Amar o entregar es servir, es ayudar, es proteger. Algo más, cuidar, y creo que hay una más. Alimentar, ¿verdad? Esas son como palabras que significan entrega también. Uh-huh. Recuerden que muchas de las palabras que están que utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano no significan lo mismo en la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, nosotros decíamos, se dice, amo a mi perro. ¿Sí? Se utiliza la misma palabra para decir amo a mi esposa, o para decir amo las hamburguesas, o para decir amo mi carro. Se utiliza la misma, sin embargo en griego no se utiliza así. Siempre utilizan palabras diferentes, y para este tipo de amor, para este tipo de entrega, ¿cómo se le conoce a este amor en griego? ¿El amor qué? Ágape. Ágape, exactamente, el amor ágape. Entonces, ese es el tipo de amor que muchas veces nosotros decimos que es imposible de nosotros como seres humanos llevarlo a cabo. Sin embargo, Jesús nos puso la muestra de cómo hacerlo. Y aquí nos da algunos ejemplos prácticos de cómo llevarlo a cabo. Pero mientras vivamos en el ego, entonces decíamos, no es difícil. No es difícil, es imposible hacerlo mientras sigamos montados en nuestro ego. Uh-huh. Entonces, aquí hay una pregunta, dice la 1C. ¿Qué hace Jesucristo por la iglesia? Recuerden que este estudio, más bien esta carta la hizo Pablo para la iglesia, pero ahora la está llevando a los hogares, al matrimonio, a la familia. Y en este caso, la pregunta es, ¿qué hizo Jesucristo por la iglesia? Se entregó a sí mismo. ¿De qué manera se entregó a sí mismo? Exacto, ¿verdad? Aquí podemos ver, por el amor que nos tiene como iglesia, se entregó en la cruz por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, ¿será que lo merecíamos? ¿Será que porque éramos buenos? ¿Será porque nuestro comportamiento era lo más adecuado? No, ¿verdad? Bueno, no, nada más menos yo aquí he parado, hermana. Sí, entonces, pero fíjense, no es porque lo mereciéramos. Y entonces ahí otro tache para Andrés. ¿Por qué? Porque no importa si mi esposa hace lo correcto o no hace lo correcto, dice que yo la debería de ¿qué? De amar. Pero el ego de Andrés dice, ¿pero por qué? ¿Sí?
si ella no hace esto? ¿También les pasa lo mismo, hermano Albino? Sí. A veces estamos en la rueda del hámster, ¿no? No avanzamos y no avanzamos y no avanzamos y venimos a la iglesia y venimos a la iglesia y seguimos igual. ¿Por qué? Porque no amamos a Dios. Bueno, más adelante vamos a ver eso, ¿eh? Lo suficiente, porque no hemos considerado que Dios nos ha amado de tal manera que no es porque lo mereciéramos, pero que sí nos ama porque su esencia es el amor, y es ese tipo de amor ágape. Bienvenido, hermano Carlos. Dios te bendiga. Feliz año. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dice, ¿qué puede aprender el marido del ejemplo de Jesús? Eso sería lo correcto. Ayer me preguntaba Rita, ¿qué significa para ti amar a tu esposa? Y no le respondí nada. Porque no sé, esta pregunta no era qué significaba para mí, sino qué significa. Dice, ¿qué significa amar a mi esposa según Dios? Esa es la esencia de esta pregunta. Según Dios. No lo que yo pienso y mucho menos lo que yo hago. ¿Sí? Es mucho menos eso. Entonces, aquí está el ejemplo. Dice, Jesús se entregó en la cruz. ¿Para qué? Para perdonarnos, para salvarnos. ¿Sí? Sí, hermana Isa. ¿Perdón? Por nuestros pecados, sí. Pero algo bien, bien claro que yo creo que tiene la hermana Rita y que tengo yo, es que en los peores momentos que hemos estado, yo creo que tanto usted ha estado con la hermana Rita como mi esposo ha estado conmigo. Y eso yo creo que es bien bonito, porque yo conocí un matrimonio que cuando se enteró que su esposa tenía cáncer, luego fue y se buscó otra. Aunque estaba con ella, pero él ya prácticamente estaba con otra. Y le doy gracias a Dios porque nosotros conocemos de Dios, y que ustedes conocen de Dios aún en nuestras imperfecciones. A ustedes, como tanto usted ha demostrado el amor hacia nuestra hermana Rita, como mi esposo lo ha demostrado conmigo cuando he estado en cama. Bueno, pero eso es comparado con lo que nos dice Dios, es casi nada, ¿verdad? Y básicamente eso se olvida cuando ya hay otras situaciones. Pero veamos, dice la número 1E, ¿cuál será el resultado final para el Señor Jesús por sus atenciones hacia la iglesia? Ahí, ¿qué versículo estamos viendo? 27. Les doy una ayudita. ¿Quieren ver la pantalla? Sí. Sí. Que fuese santa y sin mancha. Sí. O sea, le dio una plancha, dita, ¿verdad? Pero dije, no, hombre, la planchadita es, me puse a pensar, anoche estaba planchando y estaba planchando y dije, no, pero cada planchada que le daba a la camisa, era con calor. Y seguro que que la camisa no decía, ay, qué rico calorcito, ¿no? Seguro que le dolía, ¿no? Bueno, se sentía ardor o no sé. Así, pero dice que ya dieron la respuesta, dice que a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Pero en realidad, ¿qué creen? ¿Qué les parece esta? El resultado final para el Señor Jesús es una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Obviamente que para que llegue a tener una iglesia gloriosa dice que tuvo que desmancharla, desarrugarla, sí, aplastarla, no aplastarla, no, desarrugarla, sí. Entonces, y la pregunta 1F, a ver, hermano Pedro, ¿qué nos puede ayudar? ¿Cómo puede el esposo aplicar estas verdades a su vida matrimonial? ¿Cómo podríamos hacerlo, hermano Pedro? Okay.
Hermano Josué, ¿alguna ayudita ahí? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos los esposos aplicar estas verdades que ya vimos a, a nuestra vida matrimonial? ¿Qué deberíamos de hacer? Ponerlas en práctica, pues sí, ¿verdad? Vamos a, como todavía no sabemos cómo bajar el colesterol, vamos a ver cómo lo vamos a bajar. 2A. ¿Cuál es la verdad principal detrás de las enseñanzas del versículo 28? Y luego nos manda a que veamos el verso 2:24. ¿Qué dice el verso 28? Primero, ahí está. Dice, así también que los maridos deben ¿qué? Amar a sus mujeres, como a sus maridos, como a sus mismos cuerpos. Aquí algo bien interesante, fíjense que estaba escuchando un pastor que decía, aclarando esto, ¿verdad? Porque dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Pues ¿cuántas tenemos, no? No, pero es que dice, no se vaya a malinterpretar esto. Esto es como que lo está hablando a todos los miembros de la iglesia. Bueno, Salomón por tonto, dice. Pero aquí dice, porque empezó bien pero terminó mal, ¿verdad? En este caso, dice, es porque le estaba hablando a toda la iglesia, en plural. Dice, pero entonces luego nos lo aclara en dónde, en Génesis 2:24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a qué? A su mujer, no dice a sus mujeres, dice a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la verdad principal detrás de esta enseñanza? ¿Cuál es la verdad principal? Dice, amar como a sus mismos cuerpos. Así es como debe de amarse. Alguien decía, muchas veces, inclusive la psicología nos dice que los que somos, más bien, la psicología le dice al mundo que debe de aprender a ¿qué? Amarse a sí mismo, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos dice que eso no es verdad. Porque como nos amamos tanto nosotros, queremos pasar por sobre todos los demás. Queremos que nosotros seamos el pedestal, estemos en el pedestal y los demás abajo, sirviéndonos. Eso es lo que normalmente hace el ser humano, según la palabra de Dios. Según el mundo dice, no, es que tú tienes que amarte y tienes que ponerte en una posición alta. Entonces, el verso 24 dice, una sola carne. Amarse como a sus mismos cuerpos, amar a la esposa como a sus mismos cuerpos, porque son una sola carne. La 2B, ¿cuáles son algunas aplicaciones prácticas de las palabras sustenta y cuida que están en el verso 29? Lo leemos, porque nadie ¿qué? Aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Más bien, así es como deberíamos de hacerlo, ¿eh? Porque en realidad sí nos cuidamos como individuos. Y aunque ahora es la clase, la lección es para los maridos, decíamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las mujeres? De la mujer estar sujeta a su marido, y obviamente había una controversia, porque decían, sí, yo me sujeto, pero siempre y cuando él, ¿sí?, me ame. Y él decía, sí, yo la amo siempre y cuando ella se sujete. Y entonces esa es la rueda del hámster, que no avanzamos. Entonces, mientras cada uno esté en esa situación, pues no, definitivamente no se puede. Entonces, ahora dice aquí, sustentar y cuidar. Cristo nos vino a poner el ejemplo cuando recuerdan que ya estaba a punto de irse y estaba sentado en la mesa y ya estaban
para cenar, o más bien estaban cenando, quizás, y lo que hizo fue que se levantó y agarró una toalla, por decir, para que seamos prácticos, y puso agua vamos a decir, en una cubeta, ¿sí? ¿En un qué? ¿Lebrillo? Sí, una cubeta, para que donde le lavaban los pies los esclavos de menor rango en una casa, eran los que le lavaban los pies a los viajeros que llegaban de visita. Entonces, ahí Jesús empieza a ponernos una muestra, ¿verdad? De que él siendo quien era, no, no dijo, ustedes tienen que pararse y lavarme los pies a mí, que luego es la actitud que tiene la esposa o la actitud que tiene el marido, ¿sí? Bueno, con las mujeres no he escuchado mucho eso, pero yo he escuchado que dice que, o por lo menos allá en México, escuchaba que la mujer llegaba más bien el marido llegaba de trabajar y la mujer iba y le quitaba los zapatos y le ponía las sandalias o le ponía el agua para que se lavara los pies. Ahora ya no, creo que ya ni en México pasa eso. Era como machismo. Ujú. A ver, dice el hermano Albino, ahora sí. Un tío mío Sí. tenía que esperar a su esposa, tenía que esperarlo ya con un vaso de agua y un taco en la mano. Ese ya Es machismo, sí. O sea, vamos a borrar eso. Inclusive mi mamá llegó No ponga ideas, hermano, ¿eh? mi mamá llegó que ella bañaba a mi papá También. también. Oh, qué bueno. Le calentaba el agua, lo bañaba y todo. Sí, ese era lo que, ¿cómo se llama? La cultura, ¿verdad? Que tenía. Por eso yo llegué tan rebelde con el vino. Sí. Pero entonces dice, ahora que nosotros así como nos sustentamos y nos cuidamos, también dice que nos amemos y sustentemos a nuestras esposas. Entonces dice, ¿cuáles son algunas aplicaciones prácticas? Sería servirla, la otra sería alimentarla, y que todavía, por ejemplo, yo tengo ¿cómo le podríamos decir? La bendición de Dios, porque que Rita es la que me alimenta, ¿verdad? Ella prepara la comida, yo prácticamente soy un inútil para eso, pero ella todos los días prepara comida y me sirve. Entonces, pero aquí dice que nosotros debemos de acuerdo a lo que estamos viendo, servirla, alimentarla. Otra más es protegerla, ¿sí? Son algunas de las aplicaciones prácticas de la palabra sustenta y cuida, ¿sí? Y entonces, si estuviéramos midiendo el colesterol malo y el bueno, del bueno tengo muy poquito, decía la hermana Isa cuando estaban enferma, pues, y del malo tengo bastante. Entonces ahora necesito bajarle al colesterol malo, ¿verdad? Dice, ¿por qué es necesario que el hombre deje a su padre y a su madre para hacer una sola carne con su mujer? ¿Qué respuesta pusieron ahí? 2C. ¿Sí la respondió? Para unirse con su esposa y ser una sola carne. Porque ya son un matrimonio, una familia y un solo cuerpo. Bien. Y noten esta es una palabra conectiva. Cuando dice por esto, ¿sí? Por esto. Entonces, ¿por esto qué? Por lo anterior que acabamos de ver, ¿eh? En el verso 30, 29, ¿sí? Por lo que hizo Cristo, ¿sí? Por lo anterior que hemos visto, por lo que hizo Cristo por nosotros como varones, como hombres, dice, por eso deberíamos de hacer esto, ¿eh? Hay una razón.
Fíjense que decíamos que hay, en la Biblia encontramos indicativos, pero también encontramos imperativos, órdenes, instrucciones, más bien no instrucciones, sino órdenes. Cuando se habla de un indicativo, está diciendo lo que Cristo hizo por nosotros, y cuando hablamos de un imperativo es esto, por esto tienes que hacer esto. Ya es una orden, una condicionante. El problema, ¿saben qué es? Que muchas veces, tanto las mujeres como los hombres, primero queremos poner los imperativos, ¿sí?, antes de los indicativos. Antes de decir, bueno, y en realidad no se trata de imponerle a los demás lo que dice la palabra. Se trata de que comprendamos por qué es que debemos de actuar así, correctamente, hacer lo justo. Decíamos, dice que va a venir Dios y que va a decir, no hay uno, o más bien que vino Jesús y dice que no hubo uno, un justo. Le faltó ponerle ni justas. ¿Sí? Sí, sí, no, lo que pasa, bueno, usted ya entiende el lenguaje cristianés, pero algunos no lo entienden. Josué. En su vida de Josué. Ok. Josué dice que con su esposa ha pasado esa situación de analizar el texto, de separarse de los padres. Porque Josué siempre cuidó de su mamá. Bien. Ser independiente. Bien. Sí, de acuerdo a lo que nos comenta Josué, bueno, esto es para los hermanos que están a través de las redes sociales, dice que es un poco difícil la situación, ya que en la actualidad el costo de la vida es muy alto y que muchas veces nuestros padres no tienen los medios para sustentarse, entonces es difícil realmente separarse. Sin embargo, aquí vamos un poquito más a analizarlo más adelantito, pero dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ahora vamos a ver por qué, ¿verdad? Decía, si dejar no significa abandonar, porque a veces eso lo consideramos, ¿verdad? Dice, deja a tu padre y a tu madre. Pero esto, fíjense que curiosamente, si vemos el caso de Josué, casado con Ere, ¿qué pasa? Estaba viviendo la mamá de Josué con ellos, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que los papás de Nere también estaban viviendo con ellos, por precisamente la situación en la cual vivimos, ¿verdad? Pero entonces dice, dejar no significa abandonar. Entonces, ¿qué significa dejar? Ser independientes. Bien, son independientes, dice ser independientes, dice Carmen. Sí, veamos Josué, ya que Josué es el que está viviendo la experiencia. No tenerlos como prioridad, ¿verdad? Siempre la prioridad sería su esposa, ¿sí? Otro tache para Andrés, que en el pasado era una manera torcida de pensar. Al inicio de mi matrimonio, yo lamentablemente pues no lo pensaba así. ¿Por qué? Por la cultura en la cual yo venía. Y no tanto que mi papá me dijera que tenía que ser de cierta manera, sino porque
con la gente con la cual yo me juntaba, no eran la mejor opción. Las mejores, ¿qué, perdón? No eran las mejores amistades, exactamente, ¿verdad? Entonces, vayamos a la 2E. ¿Qué consecuencias negativas, ahora sí vamos a decir, qué consecuencias negativas sucede cuando el marido no hace esto? Problemas, más problemas y más problemas, ¿verdad? Pero fíjense lo interesante de esto, que aquí se hace énfasis en el marido que no deja a su papá, a sus padres, ¿no? Y en cierta, hay un término que le damos allá, que tienes que los hombres tenemos ¿perdón? Aguantar, no, que tenemos mamitis, dicen. Dice, tienes mamitis, ¿verdad? Pero luego a veces resulta de que las esposas también tienen mamitis o papitis. Sí, hermano Albino. Yo viví en mi primer matrimonio. Sí. Yo viví alrededor de 9 años con mis padres. Uh-huh. Había un poquito de problemas entre la esposa y mi mamá, pero yo no lo hacía por querer estar ahí. Yo lo hacía por ayudar precisamente a mi madre, a mi padre. Yo sentí que funcioné mucho de esa manera porque mi madre se apoyaba en mí, Uh-huh. yo en ella. Entonces, en cuanto yo pude comprar mi propia propiedad, mi propia casa, me alejé. Bien. Sin embargo, aquí el punto es este, ¿verdad? Que decíamos ser independientes en cierta manera y no tanto permitir que nuestros padres influyan en el comportamiento, influyan en el aspecto que digan, dile, hazle o no le hagas, ¿sí? O deberías de hacer esto con ella, o en el caso de los hombres, pero en el caso de las mujeres igual, ¿verdad? Inclusive las mujeres, y no tan solo las mujeres, pero las mujeres también cuando no nada más reciben el consejo de la mamá, sino también además reciben el consejo de de las malas amigas, decía Carmen, ¿no? También de las malas amistades, sí, no te dejes y bla, bla, bla. Ahora actualmente es algo que es muy visto, ¿no? Entonces dice aquí, por lo demás, cada uno de vosotros, o sea nosotros, dice, ame también ¿a quién? A su mujer. ¿Cómo? A sí mismo. ¿Y la mujer qué? Respete a su marido. Aquí dice, ¿de qué manera estorban los consejos del mundo los mandatos de este versículo? Considerando que los consejos del mundo son los consejos de la familia, los consejos de los amigos, los consejos de la televisión, de las revistas, de las redes sociales, ¿sí? ¿De qué manera estorban? Porque no ponemos atención al mandato de Dios, dice el hermano Albino. Sino a los malos consejos de los malos amigos, ¿eh? Y de las redes sociales. Bueno, en este caso, ahí vemos que sí interviene. Sí, hermana Isa. Y de también a veces de las mismas hermanas, porque yo me acuerdo cuando recién me casé con Albino, como ya estaban acostumbradas a que todo el tiempo andábamos juntas, Uh-huh. y después ya no, me decían, pero ¿por qué tienes que pedirle permiso? No es que tengo que pedirle permiso, le tengo que decir si me deja. Okay. Ahí también fue una lucha tremenda. ¿Hermanas? ¿Eran hermanas en Cristo o eran primas? Sí. Sí, y esa es la situación, ¿verdad? A veces es que traemos, no se preocupen porque nosotros venimos de un trasfondo de unas familias que eran ¿qué? Disfuncionales. Entonces venimos a los pies de Cristo con nuestras disfunciones, ¿sí? Y luego aquí queremos que los demás sean perfectos. Digo, los demás, yo no, los demás. Ese es el problema. Entonces, pero así es, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo Pablo, tratando de decirles, ok, inclusive en algunos textos anteriores decía, ustedes antes eran ladrones, borrachos, mujeriegos, etcétera, etcétera, etcétera.
Dice, pero eso eran antes. Ahora, las cosas viejas, pasado, ahora todas son hechas nuevas. Yo les he comentado que este texto, yo decía, ay, todas han pasado igual, y me levanto y estaban peor. Y me levanto y seguía otro día y otro día más, y en lugar de que yo saliera adelante y empezar a tener mejores actitudes y todo, estaba peor. No sé si a ustedes les habrá pasado o conozcan a alguien, pero no, es que no es así. No es de la noche a la mañana y es una cuestión de trabajo duro. Trabajo duro. No es imposible, pero necesita trabajo. ¿Sí, hermano Albino? Pareciera, no hay un comentario, pareciera que el hermano Pablo me sabía algo, me hablaba tanto. El hermano Pablo, visión del futuro, ¿eh? Ok, ahora vayamos a la aplicación. ¿Sí? Dice, en cuanto a la aplicación, ¿por qué es difícil al marido? ¿Por qué le es difícil al marido amar a su esposa sacrificialmente? ¿Por qué creen? Por falta de comunicación. Por falta de comunicación, Falta de amor. falta de amor, falta de tolerancia. Bien. Veamos. 3 preguntas, o más bien 3 respuestas. ¿Porque no es creyente? ¿Será una? ¿Podría ser? La otra, ¿porque se ama más a sí mismo? ¿O ser... ¿Perdón? ¿Y la segunda? Sí, dice Carmen. ¿Qué tal la tercera? Más bien es la que influye más. Porque no amamos a Dios. De ahí que, fíjense, un consejo que dan los consejeros matrimoniales antes de que se matrimonien, dice, le preguntan a la jovencita, ¿no? Dice, y bueno, ¿y por qué te quieres casar con él? Y dice, bueno, es que me ama mucho, pastor. Sí, le dice, ¿no? Sí, sí, es que me ama mucho. Y dice, ¿y este joven con el que te quieres casar es creyente? ¿Cree en Dios? Dice, pues no, pero a mí me ama mucho. Entonces dice, ¿sabes qué? Huye de esa relación. Porque si el hombre con el cual tú te quieres casar te ama más a ti que a Dios, entonces seguro que vas a tener problemas en el futuro. Entonces búscate un hombre que ame a Dios por sobre todas las cosas. Y entonces ahora sí. Entonces, porque no amamos, dice, ¿por qué le es difícil al marido amar? Porque realmente no amábamos a Dios ni lo amamos todavía. O sea, yo puedo decir amo a Dios, ¿verdad? Y esa es una palabra que sale bien fácil. Pero ¿cuáles son mis acciones? Número 2, ¿qué necesitas marido en tu caminar con Cristo para obedecer el mandato de Dios en este pasaje? ¿Cuál fue su respuesta, hermano Albino? El hermano Albino nos está salvando ahora, hermano Pedro. Él es, está respondiendo todas las... Someterse al mandato de Cristo. Bien. Humildad y amar a Cristo de verdad. Dice, hay que entender... Se ama a Dios de verdad, hay humildad. Al haber amor y humildad, hay obediencia. Y al haber obediencia, hay resultado. Exactamente lo que acabas de decir. Dice que si no hay humildad, no hay un resultado, no hay amor hacia Dios, ¿verdad? Dice entender y valorar lo que Cristo hizo por mí. A veces nosotros, se dice que por ahí que luego a veces las esposas están orando a Dios y le dicen, Dios cámbialo, Dios cámbialo, Dios cámbialo, y pasan los años y parece que Dios no oye, ¿verdad? Y algunas hasta dicen, Dios, cámbialo o llévatelo.
Y si no, o te lo mando. No. Entender y valorar lo que Cristo hizo por mí. ¿Sí? Eso es uno de los puntos. ¿Y luego qué? Entonces, amar a Dios. Ese sería el proceso para nosotros los que somos tan difíciles de amar a la esposa. Y el egoísmo, mi ego se va a quedar a un lado si yo entiendo y valoro lo que Cristo hizo por mí. Decíamos que Él dio su vida, se entregó en una cruz, murió en una cruz, que era la peor de las muertes que podía haber habido, pero no tan solo la peor de las muertes, sino además todo lo que sufrió en el proceso de llegar a la cruz, cómo lo latigaron y todo, ¿por qué? Llevando el castigo que yo merecía. Y entonces, una vez comprendiendo eso, entonces ahora puedo amar a Dios, si es que lo entiendo. Y entonces el resultado va a ser ¿qué? Que voy a poder amar a mi esposa. De lo contrario, eso es una situación imposible. Número 3, ¿qué puede hacer? Bueno, aquí dice, ¿qué pueden hacer los padres para preparar a sus hijos varones a ser buenos esposos? Nótese que aquí dice padres, que incluye también a la esposa. ¿Eh? ¿Qué pueden hacer los padres para preparar a sus hijos varones a ser buenos ejemplos? Guiarlos en el amor de Dios, aconsejarlos. De acuerdo a la palabra, bien, Rita. Como tú decías al inicio, ¿verdad? Ser buen ejemplo. Si no somos ejemplo, nuestros hijos se dan cuenta. Ser buen ejemplo, porque nuestros hijos se dan cuenta y no... Estamos bien, pues no los atraemos. Exactamente, no los atraemos, ¿verdad? Carmen, ¿habías hecho un comentario? Enseñarles a amar a Dios, ¿verdad? Entonces aquí la opción múltiple es decirles, la otra es instruirlos y la última, mostrarles con el ejemplo. O sea, realmente las dos primeras salen sobrando. Sí, esa es la realidad. Dice, tus palabras, no, dice, la palabra impacta, pero el ejemplo arrasa. ¿Sí? Entonces mostrarles con el ejemplo. Ya dejar de ser bla, 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 nada más. Aplicación. ¿Qué puedes hacer? Vamos a tomar 2 minutitos y terminamos. ¿Qué puedes hacer, esposa, para ayudar a tu marido, para que viva y obedezca los versos 25 y 33a? Vamos, antes de que nos digan qué es lo que pueden hacer, vamos a ver el 25. Es lo que dice Dios que nosotros maridos debemos de hacer. ¿Lo leemos, maridos? De sus mujeres, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el último, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Dice, entonces, esto es lo que nos está mandando Dios a nosotros los hombres, amar a nuestras mujeres, amar también a nuestra mujer como Cristo. ¿Eh? Entonces, ¿qué pueden hacer las esposas para ayudarnos a que esto se haga una realidad? Respetar a sus maridos. Pues también ayudar, también dar, no que yo me lo merezca todo, sino también ayudarlo a él. Bien. Si quiere usar el micrófono para que las hermanas la escuchen, las que están allá en las redes. Yo pienso que sobre todo respetar al marido y ayudarle en todo. Bien. Amarlo. Porque hay mujeres, desgraciadamente, que piensan que el marido es el que tiene que dar todo y la mujer se lo merece todo, y eso no es cierto. En un matrimonio los dos tenemos que dar el 100%. Bueno, entonces, en este caso, recordemos que en la lección, aunque es para maridos, hay ciertas cosas que aplican para la mujer, y en la lección de las mujeres, que estar sujetas no era, ese era un versículo, pero había otro que decía que los dos debemos de estar sujetos, no solamente la mujer al marido. Sí, aunque se parece que la palabra sujetar, la mujer la entendió como que
debes de dejarte aplastar por tu marido, y eso no significa. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está la lección. Esperemos que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a los maridos y que cada quien tome lo que le corresponda, ¿verdad? Josué. Oh, muy buena pregunta. Josué nos pregunta si va a haber un estudio para padres solteros y madres. Ah, hijos que tienen padres solteros. Bueno, vamos a ver en el estudio adelante, aunque aquí se habla de la familia en sí, pero sería conveniente, ¿verdad?, tomar un tema para poder instruir de acuerdo a la palabra de Dios. Gracias, Josué. Dice, ¿qué cambio o meta te propones para ir creciendo en tu matrimonio? Aquí ya nos toca hacerlo a nosotros en forma individual. Dice, pero nota muy importante, no hables de los cambios que tu esposa necesita hacer, sino de los cambios que tú debes de hacer, los cambios que yo debo de hacer. Porque estamos acostumbrados a decirle lo que el otro debe de hacer, no lo que yo debo de hacer. Y bueno, y solamente de esa manera, dejando nuestro ego a un lado, tanto las mujeres como los hombres, podemos tener un matrimonio de acuerdo al modelo de Dios. ¿Sí? Y se necesita, no nada más se necesita buena voluntad, sino se necesita dejar nuestros egos a un lado. ¿Y si podemos lograrlo? Sí queremos. Entonces, bueno, la próxima semana continuamos con nuestro estudio y ahora vamos a hablar acerca de ¿qué? Armonía entre padres e hijos. Y aquí el texto es Efesios 6, del 1 al 4. Y ya prácticamente vamos a entrar en la recta final de lo que son de los 6 capítulos de la carta a los Efesios. Y con terminamos en 30 minutos, en 25 minutos, a las 11:30 vamos a comenzar, bueno, más bien, Pastor Mario va a iniciar la iglesia 101, con el tema, el llamado de Dios a la iglesia de hoy, ¿sí? Ahí pueden ver un celular, porque ahora Dios también usa los celulares, ¿verdad? No nada más es a través de la palabra, de su palabra, como nos habla, pero para los que tienen la tecnología, que ya muchas veces no están teniendo la Biblia como en papel, pero también la tenemos en digital. Bueno, de mi parte es todo, que Dios les bendiga y espero que Dios me ayude a poner en práctica la lección de hoy. Bendiciones.